Hola, mi nombre es Vivian Ramírez y hoy les voy a hablar de la fuerza de los argumentos del libro Argumentación, Teoría y Práctica de Pedro Posada Gómez. ¿Qué es la fuerza de los argumentos? Es una noción confusa. En esta se mezclan de una manera difícil de separar dos cualidades, la eficacia y la validez. Sus exponentes son Chaim Perelman, nacido en Polonia. Su familia emigró a Amberes, Bélgica, en 1925. Estudió en la Universidad Libre de Bruselas, donde permanecería casi toda la vida también como profesor. Se doctoró en leyes en 1934 y logró otro doctorado después sosteniendo una tesis sobre el filósofo lógico y matemático Gottlob Frege en 1938. En ese mismo año es aprobado como lector de la Facultad de Filosofía y Letras de Bruselas, a pesar de ser entonces el profesor más joven en toda la historia de dicha universidad, dentro de la cual terminaría jubilándose en 1978. Fue esposo de Lucy Olbrecht Titeca. En 1944 ingresa al positivismo lógico a realizar investigaciones. Nombrado como profesor distinguido de la Universidad de Pensilvania en 1962. Creó la nueva retórica, una de las principales teorías sobre argumentación del siglo XX. Otro exponente es Lucy Olbrecht Titeca, que nació en Saint-Gilles-les-Bruxelles en 1899 y murió en 1987. Fue una socióloga belga, desarrolló sus estudios de sociología y ciencias humanas en el seno de la Universidad Libre de Bruselas. A partir de 1948 y durante más de 30 años trabajó con Chaim Perelman, con el que publicó Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica y Rhetorique et Philosophie, además de diversos artículos. Entre sus diversos escritos también sobresale Le Comique du Discours. También tenemos Leo Apostel, nacido en Amberes, Bélgica, en 1925, después de la Segunda Guerra Mundial. Estudió en la ULB de Bruselas con el filósofo del derecho y lógico Chaim Perelman. Obtuvo su maestría en la ULB de Bruselas en octubre de 1948 con la tesis Question sur Introspection. Un año más permaneció allí trabajando como ayudante de Perelman. Jürgen Habermas nació en Düsseldorf, Alemania, en 1929. Sociólogo y filósofo alemán, principal representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Entre 1955 y 1959 trabajó en el Instituto de Investigación Social de la ciudad. Enseñó filosofía en Heidelberg y sociología en Frankfurt y dirigió el Instituto de Max Planck de Starnberg entre 1971 y 1980. En 1983 obtuvo la cátedra de Filosofía y Sociología en la Universidad de Frankfurt, heredero de la dialéctica de la Ilustración. Enseguida, Perelman nos presenta esta tabla donde la eficacia se expresa como persuasión eficaz de determinado auditorio, que es el particular, y la validez como aspiración a convencer al auditorio universal. Perelman y Olbrecht, en el Tratado de la Argumentación de 1994, nos plantean tres fenómenos de la fuerza del argumento, donde nos dice que la fuerza de un argumento es relativa a su auditorio y que la fuerza del argumento se refiere a las cualidades propias del argumento y su resistencia a un contraargumento. Perelman se hace dos preguntas. ¿Es un argumento fuerte un argumento que ha ganado adhesión del auditorio
o un argumento fuerte es un argumento válido que debería obtener la adhesión. ¿Es la fuerza un argumento descriptivo o normativo? La distinción entre lo normal y la norma es cuando un auditorio particular determina lo que para ellos es normal. Yo pongo como ejemplo una comunidad indígena que practica el canibalismo y las concesiones de un auditorio diferente, que sería el universal, pone el criterio de la norma. En este caso pondría la justicia colombiana que tipifica esta práctica. Ahorita vemos el criterio para distinguir la argumentación persuasiva de la convincente. Todo depende si se dirige a un auditorio particular o universal, como vemos acá. La eficacia se expresa como persuasión eficaz del auditorio particular, que este sería el criterio descriptivo de lo normal. La validez aspira a convencer al auditorio universal, en este caso sería el criterio normativo. Aquí él ahora adiciona la resistencia a los contraargumentos. Los autores señalan que si se separan la validez de la eficacia, el argumento se hace sospechoso e ineficaz. Por tanto, la norma y lo normal interactúan y esto hace posible que unas veces la eficacia suministre el criterio de lo válido y en otras veces la idea que se tiene de lo válido afecta las técnicas que usamos para persuadir y convencer. Perelman y Titeca nos hablan luego del apartado de la argumentación que concluyen con dos ideas. Ellos sintetizaron estas ideas en una pregunta, que es de dónde se obtiene el criterio de validez. Perelman y Olbrecht dicen que lo toman de la teoría del conocimiento y con ella adopta unas técnicas que evalúan la validez. La eficacia del argumento probada está en el origen de la validez. En este caso, la eficacia del argumento sería la normal en una cultura y el origen de la validez sería la norma, que en este caso serían las reglas que rigen a esa cultura. A un auditorio universal lo tengo que convencer con pruebas fácticas, pruebas que todos validen, aunque muchas veces lo evidente contrasta contra lo real y en la teoría de la argumentación se usa más lo evidente, como es el caso de lo normal, que sería ya el auditorio particular donde se tiende a utilizar las emociones y las evidencias lógicas. Perelman nos dicen que hay tres criterios para determinar la fuerza. Sería la contundencia dialéctica, la validez convincente y la eficacia persuasiva. Entonces nos dice cómo distinguir entre la validez convincente y la eficacia persuasiva. Primero que todo, hay que determinar el auditorio si es particular o universal. Y segundo, ¿cómo yo determino que un auditorio es particular? Por lo general, si es una secta o partido, sería un auditorio particular. Y si es una filosofía o religión, sería universal. Leo Apostel presentó un intento de precisar la fuerza de un argumento. Apostel sintetiza estos factores en 4 criterios que presenta como parámetros comparativos de la fuerza de un argumento, en donde un argumento A1 sería lo fáctico, lo comprobable. Es más fuerte que A2, que equivaldría a lo emocional o cultural. Si A1 fáctico tiene mayor grado de aceptación ante el auditorio que los considera, A1 es más relevante y pertinente para el orador y el auditorio. C. Existen menos contraargumentos frente a lo fáctico, que sería A1, que frente a lo emocional, que equivaldría al argumento 2. El auditorio G1
equivaldría al auditorio particular, considera que A1 es más válido que A2 para un auditorio GJ, que sería un auditorio universal de rango superior. También Apóstol adicionó este criterio, que es esta fórmula que vemos acá, a la que me voy a referir más adelante, ya que él consideraba que ninguno de los factores de Perelman y Olbrecht presentaban la relación entre la premisa y conclusión como uno de los factores que determinan la fuerza de los argumentos. Apóstol complementa los parámetros anteriores con estas 7 máximas. De primero tenemos: use argumentos que produzcan en su audiencia una decisión tan intensa como sea posible. Voy a recurrir al siguiente ejemplo para referirme a esta máxima. Para mí sería como cuando uno va a una iglesia y el pastor te convence a través de lo que tú descubres que debes bautizarte para ser salvo. Esa sería una decisión intensa y desde la convicción. Como segundo aspecto tenemos: use argumentos que produzcan creencias en su público tanto tiempo como sea posible. Para esto voy a usar el ejemplo de la Biblia, que es un libro que por su contenido ha hecho que muchas personas alrededor del mundo crean en lo que él dice. Entonces, esto se podría representar, esta máxima se podría representar con este ejemplo. 3. Use argumentos que produzcan tan probablemente como sea posible los efectos 1 y 2. Use argumentos que persuadan a su audiencia de la proposición que usted desea, sin que al mismo tiempo lo persuadan de proposiciones que usted no desea. Es decir, use argumentos puros, que no se puedan refutar. Use argumentos que produzcan la persuasión que usted desea, pero que con el tiempo no causen persuasiones indeseadas. Use argumentos que produzcan los anteriores efectos en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo posible. Usen argumentos que sean aceptables para su público. Esto depende si es un público universal o particular. Por su parte, Pedro Posada Gómez dice que los criterios de la A la D son relativos a los auditorios específicos en momentos específicos. Nos dice Gómez que en los criterios de Perelman y Olbrecht, al igual que en los de Apóstol, en últimas, la fuerza de los argumentos depende del tipo de auditorio. También dice que los nexos argumentativos de Perelman pueden ser representados como nexos entre premisas y conclusiones. Es esta fórmula de la que les hablaba antes. También dice que las máximas del 1 al 7 no son posibles de poner en práctica si no se tiene un conocimiento de la fortaleza del argumento que se va a utilizar. En esto me puedo referir que no se podrían utilizar en un litigio, porque tú no sabes con qué contraargumentos te va a salir el abogado contrincante. Además, propone considerar en la argumentación tanto los aspectos retóricos como los lógicos y dialécticos, que él llama aspectos del habla argumentativa. Y estos son 3. Empezamos por la retórica, que se ocupa de la argumentación como proceso; la dialéctica, que se ocupa de los procedimientos pragmáticos de la argumentación, o sea, de llevarlos a la práctica; la lógica, que se ocupa de los productos de la argumentación. En conclusión, decimos que la fuerza de los argumentos depende de la adhesión de los auditorios a las premisas. También dependen de la jerarquización de los auditorios, si son particulares o universales. Depende también de qué tan difícil es que un argumento sea refutado,
y vimos también una vaga noción de la forma de los argumentos. Esto es todo, muchas gracias.